Ok, bueno, buenas tardes a todos los estudiantes que están presentes a esta hora en la lección y las personas que van a observar la grabación más adelante, igual que tengan un excelente día. Vamos a ver un par de observaciones que quería hacer antes de iniciar la lección. La semana anterior, bueno, empezamos a tratar el tema de enfriadores de agua. Hoy quiero que veamos un par de videos para poder familiarizarnos más con el concepto como máquina del chiller, el enfriador de agua, y posteriormente pues irlo incorporando en lo que son nuestros procesos de acondicionamiento en sistemas de aire acondicionado, haciendo uso de este tipo de elemento mecánico. También quería que discutiéramos un poco, bueno, la próxima semana es la semana de desconexión digital, una acertada decisión por parte de la universidad, pues a cada uno de ustedes que pues, hagan el uso correcto. Este ha sido un año muy particular, bastante denso a nivel de uso de medios digitales, entonces pues que la idea es que en esta semana pues tengan un descanso de tanto estar todo el día pegados a una pantalla asistiendo a lecciones y grabaciones. Hay una única, no la llamemos tarea, pero si pueden ir avanzando en ese punto para de hoy en 15. Yo les adjunté unos escaneos de unos archivos para fabricar este elemento, herramienta podemos llamarlo. Es básicamente imprimir dos archivos y la próxima semana pues pueden ir avanzando en eso para tener listo esto. Hoy vamos a empezar a hablar sobre sistemas de ductería. Esta herramienta, que la conocemos con el nombre de un ductulador, nos sirve o nos es una ayuda para poder dimensionar los tramos de ductería de acuerdo a los caudales de aire y a la caída que estamos teniendo característica en nuestro sistema. Entonces, esto está compuesto básicamente, si quieren, para que lo fabriquen ustedes durante la semana con tiempo, con una prensita de estas, un cierre de pan o algún alambrito pequeño. Vamos a unir dos secciones. Vemos acá que hay unas ventanitas en esta impresión, entonces que la configuren de forma idéntica a esta, hagan los cortes, tanto perimetral como internos, y esta otra plantilla, al unirla con esta escala y girarla respecto a este centro, en donde vamos a poner el pin, nos va a permitir obtener los valores de las dimensiones de ducto en relación con la caída de presión que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, un ejercicio lo vamos a realizar de hoy en 15, pero que por favor esta herramientita con el tiempo, la próxima semana puedan irla elaborando, que la impriman con paciencia y la puedan elaborar para tener la lista de hoy en 15, para que todos tengan la herramienta disponible de hoy en 15 y podamos hacer el ejercicio, pues cada uno de ustedes pudiendo hacer uso de la herramienta. Ok, dicho esto, para el día de hoy también habíamos hablado que requería la entrega del avance número 1 del proyecto. Entonces, que por favor, al cierre del día de hoy, si tienen alguna duda o consulta respecto al avance o han estado con alguna situación particular que les haya pues generado conflicto con la entrega de este avance el día de hoy y quieran discutirlo, al final de la lección, si gustan, me mandan un mensaje por WhatsApp y podemos discutir el avance presencialmente si es que tienen algún impedimento o complicación que quieran aclarar antes de terminar el documento del avance. La idea del avance, de nuevo, no es un documento que voy a calificar como parte de la nota del curso, pero la idea es poder hacerles retroalimentación para que puedan avanzar con el proyecto. Realmente, si hay alguna duda o corrección a realizar, que pueda corregirse en este momento y puedan entonces ir por la ruta más efectiva concluyendo el proyecto. ¿Ok? ¿Alguna consulta o pregunta que quieran externar en este momento relacionado con este avance número 1? Profe, sí, bueno, mi grupo, pero es que las otras dos integrantes por trabajo se tienen que conectar un toque más tarde, entonces ¿Ok? tal vez después de la clase Perfecto, entonces vamos a hablar. igual Gracias. los que quieran unirse para hacer alguna consulta respecto al avance, me mandan un mensaje y con el orden que voy recibiendo los mensajes vamos haciendo la atención de cada grupo. ¿Ok? Y por demás, sí, básicamente, como habíamos hablado, todo ese avance es prioridad en este momento que haya una definición de planos del cálculo de carga y toda la descripción como tal del proyecto, pues ya estamos a prácticamente mitad de octubre. La próxima semana no va a estar disponible, habilitada para lección y trabajo, entonces que poder hacerles yo las correcciones para que ustedes puedan avanzar también con el proyecto de forma efectiva. Entonces vamos a empezar a ver estos videos relacionados con enfriadores de aire. Voy a ir haciendo pausas y si tienen pues, comentarios al respecto, que los vayamos discutiendo.
Ok, vamos a ver primero este video. I highly recommend you go back and start watching these. Igual yo voy a hacer comentarios. Si tienen alguna pregunta, por favor me lo hacen saber. Entonces, quiero que quede muy claro y que al final de la discusión, si queda alguna consulta, que por favor la externen. Cuando hablamos de agua helada, recordemos siempre que en sistemas de aire acondicionado estamos remitiéndonos a conceptos de transferencia de calor y termodinámica. Entonces, dentro de los recintos que estamos seleccionando, que estamos describiendo para ser acondicionados, vamos a estar generando o se va a estar generando carga térmica relacionada con diversos elementos, personas, llamamos ocupación, iluminación, máquinas, procesos de producción. Todo este calor generado, carga térmica, que queremos controlar en este proceso para mantener sea una cantidad de partículas determinada, una cantidad de temperatura y humedad determinada en ese recinto, vamos a utilizar equipo cuando queremos controlar esa temperatura, por ejemplo, de enfriamiento que nos permita mantener un control de temperatura y de humedad. Utilizamos entonces diversas tecnologías. Hemos hablado de sistemas de expansión directa que usan gas refrigerante y el ciclo de refrigeración para poder tomar esa carga térmica que se transfiere a un refrigerante, viaja por líneas de tubería hacia nuestro compresor y condensador, en donde vamos a comprimir un gas refrigerante, descargarlo a alta presión, alta temperatura, liberar ese calor en un condensador y tener un líquido alta presión que vamos a llevar a una válvula, que vamos a expandir en un serpentín, absorber calor y continuar el ciclo. Ese concepto del ciclo de refrigeración en nuestros equipos chiller sucede dentro de la máquina. Entonces esto lo vamos a ver en un momento. Y el día de hoy vamos a discutir también los diversos tipos de chiller relacionados con su compresor. Entonces, varios de los conceptos que hemos discutido, estas unidades manejadoras de aire son básicamente un fan coil, serpentín con un ventilador, a través de los cuales estamos haciendo pasar aire a alta temperatura y con alto contenido de humedad, nuestra carga térmica, para poder enfriarlo y deshumidificarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el video. Un sistema de bombeo nos permite mover nuestro fluido de transferencia de calor, en este caso agua, desde la salida de fluido frío del chiller hacia cada uno de estos equipos fan coil para que absorban el calor. El agua sube temperatura. Vemos aquí varias líneas de tubería descritas del color más azul oscuro, que sería el fluido a la menor temperatura, y conforme va aumentando hasta llegar al fluido más caliente de todo el ciclo, que sería el agua llegando a la torre de enfriamiento. Entonces, el agua fría pasa por el serpentín, absorbe calor, sale de color celeste, entra al chiller, realiza un proceso de intercambio de calor, sale agua a alta temperatura a la torre de enfriamiento y regresa después de haber cedido calor al medio. Entonces vamos a ver esta dinámica en el video. Just to build up that base knowledge of the chilled water system and the chillers to understand fully how they work before moving on to this section. Anyway, so the evaporator. The evaporator is this cylinder here, and it's located just after the expansion valve and just before the suction line, which goes into the compressor. Pues aquí haciendo analogías, a veces uno puede confundirse pensando que, bueno, lo que tengo para manejar mi carga en una red de agua helada es un fan coil, pero lo que usa es agua. Entonces, ¿qué pasó con la expansión? ¿Cómo estoy realizando el enfriamiento de esa agua? Entonces, sí, dentro de nuestro chiller, como se menciona en el video, tenemos un evaporador en donde va a suceder el intercambio de calor con el agua caliente, la carga térmica que viene del edificio, una válvula de expansión que expande ese refrigerante para entrar en este gran evaporador. Ok, ahorita se va a mencionar, pero vamos a prestar atención que la sección de evaporador va a estar cubierta con aislamiento. Entonces, prestar atención a ese detalle en el video. By now, you should also know that the evaporator collects all the unwanted heat within the building, and this is where all the chilled water is produced. So it sends off that chilled water around the building. This goes into the AHUs, collects all that unwanted heat from the building and the floors. That then gets sent back to the evaporator, where that heat is given up and sent by the refrigerant. Prestemos atención un momento a las temperaturas que se ven en este video. Aquí tal vez le voy a hacer una pregunta a David. David, ¿puedes habilitar el audio un momento? Sí. Ok, viendo este corte de imagen en el video, ¿puedes mencionarnos
Esas 4 temperaturas, por favor, ubicarlas en el video y léelas, y vamos a caracterizar a qué se relacionan esas 4 temperaturas en grados centígrados propias de ese proceso en donde estamos realizando enfriamiento en ese edificio. Ok, 32 grados Uh-huh. Celsius. ¿Qué es esa agua? ¿Qué dice ahí en la línea? Dice flujo del condensador. Uh-huh. Flujo de agua Ajá, del condensador. Ajá. Ok. ¿Cuál otra línea ves? Después otra también, otro flujo, bueno, retorno, agua de retorno del condensador a 27 grados Celsius. Ok, detenete un momento. ¿Estás observando cuánta diferencia de temperatura entre una línea y otra? 5 grados Celsius. Ok. Y estamos observando que esta temperatura es cercana a una temperatura ambiente de un día promedio, caliente, ¿correcto? Sí. Ok, entonces prestemos atención a esos detalles. Gracias. Continúa, por favor, describiéndome las 2 líneas que ves dentro del edificio. Agua fría Uh-huh. a 12 grados Celsius. Ok. Y después a 6 grados Celsius. También agua fría. Entonces, a nivel, bueno, veamos primero una observación. ¿A qué temperatura teníamos congelamiento del agua sin ningún aditivo? A 0 grados. Ok, perfecto. Entonces, observemos una cosa, David y compañeros integrantes del grupo. Llamamos una red de agua helada. Sin embargo, el agua cuando la trabajamos helada bajo 0 grados es en determinadas condiciones en donde agregamos anticongelante a ese circuito, sea en refrigeración industrial, en donde también usamos enfriadores de tipo chiller, o en sistemas con bancos de hielo. Los sistemas que llamamos de agua helada más tradicionales, estamos trabajando con agua cercana a 0 grados, como indicaba David acá. Sin embargo, no es agua que salga del chiller a 0 grados. Entonces, esto es una de las observaciones que tenemos que tener presente. Y cuando estemos trabajando con requerimientos en donde efectivamente tenemos que llegar a 0 grados y bajar más la temperatura, sea por un proceso industrial o algún requerimiento específico, tener presente que a partir de ese punto, nuestro sistema empieza a comportarse diferente. Entramos en un punto donde empieza a sufrir congelamiento del agua, hay un cambio de fase, y tenemos que pensar en la adición de anticongelantes. Entonces, esto lo vamos a hablar cuando hablemos de refrigerantes más adelante, pero tener presente esa consideración. Y acá, esta temperatura, David, que estás viendo, es salida. Vamos a ver, veamos las flechas. Esto es agua ingresando al serpentín, ¿correcto? ¿Qué sucedió en este serpentín para que saliera el agua a 12 grados? Absorbió calor. Calor proveniente del edificio. Correcto, la carga térmica del edificio. Entonces, con nuestros conocimientos al día de hoy a nivel de ingeniería sobre transferencia de calor, para que sucediera este cambio de temperatura, hay un intercambio de calor en el serpentín, porque la carga está viajando en el aire, ¿correcto? Correcto, es aire, lo que está, aire caliente que entra del recinto al serpentín para hacer un intercambio con el serpentín, ¿correcto? Correcto, sí. Ok, si el agua está saliendo a 12 grados después de realizar intercambio de calor, ¿a qué temperatura considerarías que está descargándose el aire luego de pasar por el serpentín? El aire después de pasar por el serpentín, ok. Entra caliente después de absorber carga térmica en el retorno. Entonces, pensemos en el termostato que hablamos, porque es la temperatura de acá a la manejadora a aproximadamente 24 grados centígrados, ¿correcto? 24 a 25. ¿Ok? Va a suceder un fenómeno de intercambio de calor, y si el agua fría está absorbiendo calor y saliendo a 12 grados, ¿a qué temperatura podríamos pensar que está saliendo el aire también luego de pasar por ese proceso de intercambio de calor? No sé, tal vez unos 20 grados. Lo vamos a ver cuando veamos fichas técnicas de selección de equipo, pero después de ese proceso de intercambio de calor, va a ser muy cercana nuestra temperatura de aire a esta temperatura. Ok. Si el fluido, después de realizar un intercambio de calor y tratar de buscar una estabilidad térmica con el otro fluido con el que estoy intercambiando, vamos a tener aire saliendo a 12, 13 grados del serpentín. Va a viajar por el sistema de ductos, se va a entregar por cada uno de los elementos de difusión de nuestro sistema de ductos y va a realizar luego intercambio de calor con el aire caliente que tiene carga térmica en el recinto, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, entonces muchas gracias, David. Para la próxima semana, de nuevo, el general ductulador
y no tenemos lecciones, pero les voy a agradecer la lección próxima dentro de 15 días. Vamos a realizar el ejemplo relacionado con sistemas de ductería y dimensionar elementos de ductería en general. La próxima semana, si van a tomar un descanso, no sé si van a salir de vacaciones o van a salir con la familia, pero les voy a agradecer si pueden tomar, si tienen a bien, no es calificado ni es un requerimiento estricto del curso, pero si pueden tomar alguna fotografía de algún elemento de sistemas de aire acondicionado que observen. Si van a un supermercado, a un centro comercial, a un hotel y ven elementos de descarga, sean rejillas o difusores, termostatos, componentes del sistema de ductos, si pueden tomar alguna fotografía, les agradezco que tomen la foto, me la envíen al correo para poder discutir sobre cada uno de esos elementos que les llamó la atención, cuál es su función, y más adelante en la próxima lección vamos a hablar sobre cómo se selecciona y los tipos de cada uno de esos elementos. Entonces esto igual tanto las personas que están presentes hoy como las personas que van a ver la grabación, que por favor, si tienen la posibilidad la próxima semana de fotografiar algún elemento de un sistema de aire acondicionado, que me lo envíen al correo para discutirlo. Ok, entonces vamos a continuar viendo el video. Over through the compressor into the condenser. One thing you're going to notice about the evaporator is this black foam that's covered all over the evaporator and the connections to and around it. Ok, regresando aquí brevemente, hablábamos de esas temperaturas de agua que salen de nuestro chiller y regresan. Veamos que son entre 6 y 12 grados centígrados hacia la sección de evaporador de nuestro chiller. Entonces, vemos que hay una cantidad de este componente de color negro y vamos a discutir cuál es la finalidad de este aislamiento que se coloca sobre el segmento de intercambiador de calor evaporador de un chiller. Entonces, Valeria, por favor, activar el audio, te voy a hacer una pregunta. Sí, prefiero. Ok, hemos hablado anteriormente procesos bastante sencillos de transferencia de calor. Si tenemos un vaso en este momento, sacamos hielo del refrigerador y ponemos agua. Después de unos 5 o 10 minutos y lo ponemos en la mesa, ¿qué va a suceder con la superficie exterior del vaso? Se empieza a condensar agua, se ven como gotitas. Efectivamente, porque el agua a 24 grados, 23 que sale del grifo, en contacto y haciendo transferencia de calor con el hielo que está a 0 grados, va a empezar a tener un punto medio en donde tendremos temperaturas similares a las que vimos en ese chiller. Entonces, ¿cuál es la función de toda esta cobertura de aislamiento sobre esa sección evaporadora? Evitar que se forme condensado alrededor del evaporador. Efectivamente, entonces, generar condensado en esta sección de evaporación del sistema, que va a estar constantemente a baja temperatura, va a provocarnos, en caso de no tener aislamiento, podría provocarnos problemas de seguridad laboral al tener una generación de humedad constante en el espacio, probablemente problemas de corrosión también con sensores y demás elementos, y pues también estamos teniendo una cantidad de energía que se está perdiendo porque estamos liberando energía al ambiente y realmente estamos invirtiendo energía eléctrica y queremos conservar toda esa energía que utilizamos para entregársela a nuestro ciclo de refrigeración para que esa agua fría se vaya conservando esa temperatura de salida completamente intacta de esos 6 grados hasta llegar a cada uno de los evaporadores. Entonces, de aquí la importancia no solo en el evaporador, sino en toda la red de distribución del agua helada, de tener un aislamiento correcto. Muchas gracias, Valeria. Vamos a ver el video. Connections to and around it. This is the insulation. Now, this is really important to have this on the evaporator. And that's because all the chilled water, all that cold water is produced here in the evaporator. And that chilled water is actually really expensive to produce. And what you want is to ensure that all the chilled water that is produced in here, all the money you spend on this machine producing this chilled water, all that water gets sent out around the building to collect all the unwanted heat and bring that back so that the evaporator can pick up that heat and get rid of it. Observemos antes de continuar con el video, hemos hablado también, esto es ya el diseño de la máquina como tal. Dentro del curso no vamos a entrar en lo que es el diseño de un enfriador de agua. Esto pues es ya toda una dinámica de la construcción como tal de una máquina, pero algunos elementos que tenemos que observar que vienen
incluidos en la máquina, y tenemos que pensar en la forma correcta en cómo van a actuar estos elementos de seguridad. Nos hablamos de válvulas de alivio en diferentes puntos del sistema donde podría suceder sobrepresión. Entonces, en nuestra red de agua tenemos que pensar en un punto en caso de que suceda un fenómeno de sobrepresión que pueda comprometer las uniones de todo el sistema, que haya un punto donde de forma segura pueda aliviarse la sobrepresión y descargarse esa agua en ese momento anormal de operación. De forma similar, los equipos enfriadores de agua tienen válvulas de protección que permiten, en caso de un defecto de funcionamiento de la unidad, aliviar presión del sistema y proteger el equipo de una falla general de mayor severidad. If you don't have insulation on the evaporator, then you're going to pick up unwanted heat within this plant room, coming from the machines, the motors, and stuff like that. You don't want any of that. You can use fresh air to get rid of this. You know, certain circumstances maybe you can't, but you don't want to pick up any additional heat on the way. So you want to make sure that all the chilled water pipework is insulated, and also that the evaporator is also heavily insulated as well. If your chiller does not have the evaporator insulated, I highly recommend you bring this up with your manager or whoever and get this as a project to have that insulated. Now, typically, like I said, there's this kind of foam type insulation that's covering the evaporator and the shell and the connections around there. That's going to be, you know, a vinyl nitrate polymer type insulation. And it'll be around 19 millimeters thick, you know, 3/4 of an inch, something like this. If you speak to the manufacturer of your chiller, they'll almost certainly be able to provide you with a pre-made, pre-cut set to cover all of this. And it should, with all your new chillers, it should come as standard. Now, the evaporator is made up of this shell here that sits obviously around the outside. And there are also these tubes which sit inside the shell, and they run the length of the evaporator. Ok, aquí mecánicamente, recordando conceptos similares que hemos visto, por ejemplo, en sistemas de vapor, en calderas, aquí tenemos intercambiadores de calor, en este caso de carcasa y tubos. Vamos a ver que hay al menos dos dinámicas en cómo manejar el refrigerante dentro de nuestra sección evaporadora de un chiller. Entonces puede ser entregando desde la parte superior el refrigerante para que pase a través de las superficies de tubo que contienen el agua, o teniendo los tubos sumergidos en refrigerante para permitir que el refrigerante se evapore. Entonces vamos a discutir también al respecto. Aquí veríamos toda la superficie de tubería, una gran área de transferencia de calor en donde está interactuando el refrigerante con el agua que viene de nuestro edificio, de nuestra carga térmica. From one end to another. Now, looking at the tubes which run inside the shell, it's important to remember that the water there sits on the inside of the tubes. Just mark that up there. But the refrigerant sits on the outside of the tubes. The refrigerant and the water never mix. They're always separated by the wall of this tube that runs along. Y esto de nuevo hemos hablado y vamos a traer a colación durante el curso el concepto de intercambiadores de calor. Entonces, similar a los intercambiadores de calor de placas paralelas, con los que en muchos procesos industriales realizamos procesos de transferencia de calor. En industria de manufactura de alimentos se utiliza mucho. No tenemos una mezcla de los dos fluidos. Están en un contacto, separados por superficies metálicas, en este caso, que son muy apropiadas para transmitir calor, para permitir el intercambio de calor de un fluido al otro. Pero en este caso tenemos tubos sumergidos en refrigerante, que al estar en contacto con el calor que viene de la carga térmica van a evaporarse de forma continua en el proceso. They're completely isolated from one another. So what's happening here is you've got the tube sitting there running along the length of the evaporator. Like I said, the water sits on the inside, and the refrigerant, which I've just given it this green murky color here, that sits along the outside. And then all the heat that's within the water is given up to the refrigerant, so it just transfers that heat through the pipe wall, through the tube wall, and out into the refrigerant. Hablamos también, la semana anterior veíamos una imagen al finalizar la lección del fenómeno de incrustación debido a mala calidad del agua.
Entonces, tener presente que estos son una gran cantidad de tubos de pequeño diámetro que conforman ese intercambiador de calor. Como vemos en esta imagen, hay intercambio de calor, hay calor, carga térmica que está entregándose a este fluido exterior a menor temperatura, pero si empezamos a tener, debido a cantidad no controlada de minerales y de depósitos en esta agua que está viajando, podemos empezar a tener una cantidad de incrustación generándose, reduciendo el diámetro efectivo por donde viaja el fluido y generando una capa de aislamiento que va a reducir la capacidad de transferencia de calor del fluido agua a nuestro fluido refrigerante. Entonces, de aquí el tener siempre presente la importancia del tratamiento químico correcto del agua en los sistemas de agua helada. And the refrigerant picks up that heat and it boils. So it comes in as a liquid through the bottom of the chiller, through the bottom of the evaporator. It picks up that heat and it boils off, and it evaporates and heads off towards the suction line and into the compressor. So we know that the refrigerant enters through the bottom of the evaporator as a liquid. It boils off because of the temperature of the water in here and the low evaporation temperature or boiling point of the refrigerant, and all that refrigerant, as it's now a gaseous form, that leaves through the suction line and into the... Como se indica, vamos a tener el líquido que viene del condensador. Ahorita vamos a hablar sobre este otro segmento que llamamos el condensador. En este condensador estamos buscando liberar carga térmica más bien. Entonces, por eso vamos a discutir ahorita que este segmento no está aislado, como si lo está el evaporador. Entonces, del condensador, en donde ese refrigerante se condensa, vamos a obtener el líquido refrigerante que va a ingresar a nuestro evaporador. Al contacto con la carga térmica, vemos que estos tubos están a la mitad de todo el diámetro de ese evaporador. Entonces, ese fluido se evapora y en la parte superior, donde está la succión de nuestro compresor, que es este elemento de acá, vamos a estar succionando estrictamente gas refrigerante, no líquido. Gracias a la configuración mecánica que tiene nuestro equipo chiller, el cual estamos viendo en esta imagen. Compressor. The chilled water, however, comes in around 12 degrees Celsius, flows through the evaporator, and then leaves at the other end, or back through the same end, but we'll look at that in more detail shortly, at around 12 degrees Celsius. Now, to keep the refrigerant inside the shell and make sure it's held in there and doesn't leak, we're going to need to seal the evaporator shell. So at each end of the evaporator, we fit these metal plates, and that's welded to the shell to ensure it's completely sealed in there. The plate is obviously drilled to allow these tubes to be fitted on through them to run along the length of them. But these are usually not welded. The tubes are not welded to the metal plate here. But what happens is they'll fit a tool inside here. The tubes will be inserted fairly loosely. The tool will fit inside the pipework, and then this expands the pipe diameter and creates a perfect seal between the tube, which is usually a copper material, and the carbon steel end plate. And I'll just show you what a real evaporator looks like. So you can see you've got the tubes here, you've got the area inside where there is no tubes and no piercings through this wall, and that is to allow for the refrigerant vapor to build up there and collect before going off into the suction line. Aquí una pregunta, Kendall, ¿puedes habilitar el audio un momento? Sí, profe. Ok, cuando estamos pensando en diseños de casa de máquinas, escuchaste que mencionaban respecto a estos tubos, cómo están sujetos mecánicamente a esta cubierta del evaporador. ¿Pudiste entender a qué se refería, cómo están unidos a esta cubierta, cada uno de los tubos? Decía que no estaban soldados, pero correcto. Por lo que hemos visto en plantas de vapor, eso lleva un proceso, olvidé el nombre, pero es como con una máquina que hace un bordecito y a la vez expande el tubo para que haga un sello completamente hermético. Un proceso de deformación mecánica, exactamente. Ajá. Entonces, veo que estás familiarizado con el tema y compañeros, por favor, prestar atención a esta pregunta que le voy a hacer a Kendall. Esta es la cara en donde ejercemos mantenimiento a esta unidad. Entonces, ese chiller fue seleccionado perfectamente porque vos, Kendall,
realizaste un cálculo de carga apropiado, seleccionaste el chiller apropiadamente, el sistema de tuberías estuvo dimensionado de forma correcta junto con las bombas, la casa de máquinas quedó a cargo de un arquitecto, te pidieron las especificaciones mecánicas del sistema, las entregaste, y este chiller, cuando llegaste a hacer tu inspección, lo encontraste a 1 metro de una pared, esta cara. ¿Qué problema vas a presentar con esa unidad o qué observación harías desde tu posición de ingeniero mecánico sobre esa ubicación de esa unidad en esa casa de máquinas? Que vamos a tener problemas para realizar mantenimientos porque para desprender esta tapa no hay espacio para maniobrabilidad. Efectivamente. Tanto el remover esa cubierta como el sacar este tubo de forma completa para realizar un cambio similar a una caldera, a una máquina de vapor, en donde ese tubo puede necesitar mantenimiento o reemplazo durante la vida útil del equipo. Este tipo de detalles necesitamos prestarle particular atención cuando se está diseñando una casa de máquinas y realizando la distribución de los componentes, ya que cada fabricante especifica espacios y dimensiones requeridas para poder realizar el mantenimiento apropiado de esa máquina. El fabricante pasó por todo un proceso de diseño y conoce todos los requerimientos de espacio que se necesitan para el correcto mantenimiento. Estas anotaciones están dadas en las fichas técnicas de los equipos, entonces es parte de las anotaciones, notas, observaciones que nos corresponde a nosotros dejar en los planos de diseño mecánico de un sistema de acondicionamiento. No solo se limita a los sistemas de acondicionamiento, esto lo podemos observar general cuando hablamos de un sistema de especificaciones para un conjunto mecánico, pero efectivamente, como comenta Kendall, esto tenemos que prestarle particular atención, ya que el omitir un detalle como esto, y por eso he sido insistente en el caracterizar el espacio donde está atendiéndose el problema o la situación de acondicionamiento. Entonces podemos tener espacios donde la limitación o restricción de espacio disponible haga no viable, por ejemplo, el diseñar una casa de máquinas con agua helada para ese espacio. Entonces sí, podremos tener que pensar en espacio adicional, en un patio, en una zona cercana donde podamos hacer una casa de máquinas, pero potencialmente un espacio que teníamos originalmente destinado o que un diseñador civil o arquitectónico pensó para una casa de máquinas no sea compatible con la realidad operativa de este tipo de equipos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, adelante. Es que, bueno, en plantas habíamos visto que cuando algunos de estos tubos fallan, por ejemplo, por fatiga o algo así, y qué sé yo, se abren un poquito, se puede cancelar algunos tubos, los que están dañados. Esos tapones son esos, es que nos mencionaron que se pueden poner tapones, pero no nos enseñaron nunca una imagen de esos tapones. ¿Serán estos que se ven ahí? Esos plugs, sí, efectivamente se puede hacer en la vida útil de un equipo. Si esto es el 100%, o representan todos estos tubos el 100% del área de transferencia de calor disponible, y vos ves estos 2, 4, 6 plugs que hay acá, porcentualmente, ¿cuánto compromiso de la superficie de transferencia de calor estaría sacrificando? Un número grueso. ¿Cuánto pensás que estaría sacrificando del 100% de la capacidad de esa unidad? De, no sé, tal vez un 2, 3%. Estrictamente, cuando estás analizando esa máquina, el trabajo que requiere y el tiempo de realizar una reparación o un cambio de ese tubo versus, dependiendo de tus prioridades, realizar una cancelación de uno de estos tubos, es una decisión de ingeniería que podría estar pues respaldada o podrías justificar. Sí, sí, creo que, bueno, hay mantenimientos que se pueden andar, qué sé yo, cada 2 años o 3 años, entonces se pueden hacer también temporalmente, se pueden tapar y cuando venga el siguiente mantenimiento mayor se corrige. Podría tenerte ya en una condición apropiada para saber si en mi próximo mantenimiento programado necesito cambiar 6 tubos y voy a tener 5 adicionales por si necesito cambiar o revisar alguno otro. Efectivamente te permite tomar ese tipo de decisiones cuando estás monitoreando y controlando ese sistema. Entonces sí, efectivamente esto que vemos acá, como mencionó el compañero, es una solución de mantenimiento, una alternativa de mantenimiento. De nuevo, son soluciones que se tienen que analizar efectivamente a profundidad, pero nos permite una puesta en marcha de vuelta de forma relativamente sencilla de una máquina de grandes dimensiones y que puede tener requerimientos de tiempo fuera de operación muy limitados si no estuvieron programados. Entonces, sí, efectivamente, en vez de realizar todo el cambio de un tubo, en algunos casos puede bloquearse ese tubo y volver a poner el sistema en operación.
Ok, muy buena tu observación. Muchas gracias, Kenner. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar con el video de lo que hemos discutido hasta el momento? Ok, vamos a continuar entonces. Cualquier momento que quieran interrumpirme, por favor, adelante. By the way, these plugs which you can see here, these have been put here just because the tubes have actually burst, so they need to be sealed off so that the machine can continue to operate. So you just put these plugs in. You've got to shut the machine down, obviously, and you put these in, and that just seals off the tube to allow the machine to go back to working without replacing the tubes and doing some quite expensive additional work. Just looking at a bit of a close-up of the evaporator and how the tubes are actually sealed here. So you can see that the tubes are not welded to this steel plate. What's happened is they've been expanded. Really, the metal wall here has been compressed or crushed against this metal wall so tightly that it forms an almost perfect seal. And then the end caps are then pushed and rounded over to obviously seal the end there and stop that from moving back and forward. Now, to keep the water inside the evaporator and to channel it around, we use these things here which are placed on either end of the evaporator, and these are known as water boxes. Now, there's some slightly different versions of water boxes. This one has got obviously two openings, so this would allow chilled water to enter and then leave, and there's this No esperaba esos anuncios un momento. this metal plate in between the two, which is known as a baffle, and this separates the flow of the two, the entering and leaving chilled water to ensure there's no mixing of the water temperature and keep them separated. And that's much like you can see here, where we've got an inlet, the water flows in and then it flows out and exits through this secondary. Alternatively, you may have a plate like this which does not have the baffle in between, and so this just simply channels the water, and the water will hit out of one end, it will hit this, turn 180 degrees and then flow back into some more tubes. And I'll explain what I mean by that. So evaporators are often referred to as the number of passes which they have. What does this mean? Well, if an evaporator is said to have had... Este concepto, más adelante vamos a ver selección de equipos y las fichas técnicas respectivas. Entonces, en una ficha técnica de un chiller, vamos a observar esta notación, la cantidad de pasos, que lo vamos a ver en el video, que son la cantidad de veces, por decirlo de una manera, por las cuales, o la ruta que sigue el agua a través de ese evaporador en el proceso de enfriamiento. Entonces, veámoslo aquí con el video, pero efectivamente hay un diseño particular detrás de esta cantidad de pasos para obtener la temperatura de agua helada en nuestro sistema. One pass, that means that the chilled water simply enters one side, flows all the way through the tubes and into the water box on the other end, and then leaves at the other end. Much like you can see with this chiller, there is only one pipe, quite a large one, and it is entering one end and then leaving the other. It's a one-pass evaporator. Alternatively, you could have a two-pass evaporator, and that's where the chilled water enters into this water box. The baffle stops it spreading to the other half. The water then passes through the tubes into the end baffle, which does not, the end water box, which does not have a baffle, so the water just carries on and flows through it, continues out to the other side of the original water box, and that then leaves to go off around the building. Y cuando estamos considerando nuestro sistema de bombeo y la caída general del sistema, tenemos que considerar esto. Entonces, no es un chiller de 100 toneladas, y eso fue la especificación de un chiller. Aquí por eso quería que discutiéramos varios de los conceptos. La caída de ese intercambiador efectivamente va a estar relacionada con la configuración de la ruta que está siguiendo el agua. Vemos que la ruta entra y regresa. En la configuración anterior entraba por un extremo y salía. Entonces, la caída propia de ese intercambiador de calor tenemos que analizarla, verificarla en las fichas técnicas del equipo en relación con la cantidad de pasos propios de ese evaporador para poder cuantificarlo en nuestro cálculo de tuberías y dimensionamiento del bombeo. That's what's happening on this chiller here. You can see the evaporator
There is no pipes leaving the end, but there are 2 pipes on this end, which means it is a 2-pass evaporator. And the final one is a 3-pass evaporator, and that is where the chilled water enters into the water box here. The baffle prevents it traveling all the way through. It gets channeled through these tubes into the water box at the other end with another baffle that channels it through these tubes into this water box, the original one. There's nowhere for that to go, there's no exit, so it is channeled once again off back to the final, the secondary water box, and the baffle there channels that out. It's important to remember, if you are looking at a evaporator and you're not sure if it is a 1 or a 3-pass system, well, the pipes will not be aligned, so you can see that it's not a straight pass through, so it indicates that it is a 3-pass. But as always, don't really make assumptions on things. Check with the manufacturers. There should be a serial number stamped onto the chiller. You can have a look at this on the manufacturer's website to find out how that evaporator works and the dimensions, etc. You can see the plate here. The manufacturer's stamp will be on there, the name and also the model number. Just have a look at this. Alternatively, there should be some documents stored on site to tell you all the manufacturer's literature for all the machines which are there. Have a look there also. Now, just on the materials of the chiller, of the evaporator, the shell and the water boxes and the end plate, they'll all usually be made from carbon steel, and they'll be built to a certain standard depending on which country you're in, to withhold a certain amount of pressure. Now, these are built, they generally get a giant sheet of carbon steel, and they roll this around into a sphere, into a pipe shape, and then they weld along the seam. The tubes, on the other hand, are generally made from a copper alloy. Sometimes they're made from maybe like stainless steel, and that all depends on what the water is on the other side, and is it going to really corrode, etc. So certain materials for certain applications. Prestemos atención igual, no dejar de lado el saber qué involucra mi proceso. En algunos procesos de producción, como mencionaba la persona en este video, podemos tener una opción de selección, por ejemplo, o sea, conocer que ese tubo por el cual está pasando un fluido puede tener condiciones corrosivas. Entonces existe también, es parte de toda la nomenclatura de selección de una unidad, pero hay equipos que, por ejemplo, pueden tener tubos internos para paso de agua de acero inoxidable. Sabemos que entonces, dependiendo, habrá un costo relacionado a una decisión de ingeniería como esta, pero nos garantiza el tener una vida útil apropiada para una unidad en un caso específico de una condición particular de corrosión debida a un fluido. And it really depends on the application for which chiller you can use. I highly recommend you speak to any manufacturer before you install this, and also obviously to your specialists. Now, some of you may have noticed these things on the side of the evaporator. These are sight glasses. So these are made of glass here, and these allow the user to look inside the evaporator, and you can see the refrigerant as well as the tubes. Let's have a look inside. Now, looking inside the sight glass, you can see the tubes here running along the length of the evaporator. And you'll notice that these tubes are not smooth. They've got these weird ridges all the way along them. And now, there's a really important reason for them, and that is that these fins increase the surface area of the tube. That means that more heat can transfer out of the chilled water and into the refrigerant. This means that the chiller is more efficient. It means the evaporator and the chiller in general is much smaller, so the price would go down. And also the fact that space in the building is at a premium. So the less space you can take up through HVAC equipment and electrical equipment, the more space in the building you can use to rent out to other companies, or you can fit process equipment, etc. I'll quickly show you how efficient you can use to. Aquí nada más para terminar este video, y es un comentario general sobre las opciones que tenemos desde nuestra posición de profesionales en ingeniería mecánica para hacer mejoras o generar innovación en sistemas mecánicos. Entonces, uno puede tender a pensar que, bueno, un chiller ya es algo pensado, diseñado, que
diseña un fabricante y lo construye para un sistema de acondicionamiento. Pero, como se mencionaba acá, decisiones tan sencillas como el poder incrementar el área de transferencia de calor, desde nuestros conocimientos de ingeniería mecánica, sabemos que si en un espacio podemos mantener el área de transferencia de calor, pero reducir el espacio que está ocupando mi intercambiador, en este caso aplicando aletas a esta superficie de intercambio, puedo generar un equipo o un intercambiador con unas dimensiones más pequeñas, y de la mano esto me trae beneficios o puede tener una relación directa con reducir costos a nivel del espacio físico que requiero, que tiene un costo elevado a nivel de construcción y de edificios. Y a nivel de máquina, pues también reducir las dimensiones, y esto tiene un impacto a nivel de material, de fabricación y demás. Entonces, quería hacer esta última observación para tener presente que, de nuevo, muchas de las innovaciones a las que ustedes se van a dirigir durante su ejercicio profesional, en algunos casos van a estar en realizar pequeñas mejoras a sistemas ya existentes, pero que permiten optimizar pues esa aplicación desde el espacio, generar menos costos de producción, utilizar menos espacio o menos recursos de energía eléctrica para poder manejar esa máquina, haciendo optimizaciones dentro de su circuito de intercambio de calor. Entonces, vamos a pasar a otro video también del tema de chillers y luego vamos a concluir con presentaciones de clase. ¿Algún otro comentario al respecto que quieran externar o alguna duda que quieran evacuar? Bro, yo tengo una duda. Adelante. Con lo de las válvulas de alivio, ¿qué problema podría presentar un sistema de estos que me produzca una sobrepresión? No se me ocurre ninguno. Ok, los sensores eléctricos tienen un presostato, un sensor de presión. Es un elemento fabricado con componentes eléctricos y mecánicos. Es 100% a prueba de fallas. Podemos garantizar que es un elemento que no va a fallar nunca en su vida útil. ¿No? Hay alguna posibilidad, como elemento mecánico, eléctrico y mecánico, que ese componente pueda fallar, ¿cierto? A pesar de que haya pasado por todo un proceso de verificación de calidad en fábrica y demás. Correcto, sí. ¿Okay? Si el equipo que vos instalaste en tu edificio, Efraín, fue el que le tocó ese 0.000000001% de posibilidad de fallo y es el que falló, vas a querer realmente haber considerado que el alivio de esa sobrepresión sea hacia un lugar seguro, ¿correcto? Correcto. En tu diseño sería muy complicado poder garantizar un sistema que no va a tener fallas. En ingeniería tratamos de controlar esas fallas, prever esas fallas y que en el caso de que una falla suceda pueda manejarse de una forma segura. Entonces, recurrimos a mantenimiento, sí, a muchos tipos de mantenimiento, principalmente preventivo. Hay mantenimiento predictivo y pues ya cuando sucede la falla tenemos que hacer mantenimiento correctivo. Pero debido a que nuestros sistemas mecánicos no son vulnerables hasta cierto punto a que tengan una falla, queremos entonces prever situaciones en donde puedan fallar y podamos controlar ese sistema para que esa falla pues reaccione de una forma controlada y poder atender el problema y restablecer el equipo. Entonces sí, cuando hablamos principalmente de sistemas a presión, vamos a que las fallas pueden ser bastante peligrosas. Entonces vamos a querer que el sistema, en caso de que la falla relacionada con presión sea un incremento no controlado anormal de presión, vamos a querer que esa presión sea aliviada de una forma segura antes de que suceda un fallo en ese sistema y pues pueda comprometer vida humana primero que nada y segundo infraestructura. Y esto aplica básicamente para cualquier sistema mecánico que estemos analizando, estudiando o diseñando. ¿Ok? Ok, bro. Listo. ¿Alguna otra consulta, comentario? Entonces, vamos a ver este otro video. And what it does for the chiller. Now, obviously, the compressor is the driving force of the refrigerant around the system. Entonces, hablamos hace un momento y de nuevo, si al final de esta lección tenemos completa claridad de qué está haciendo ese chiller en mi sistema de acondicionamiento, realmente vamos un paso adelante en comprender qué beneficio nos tienen los sistemas de agua helada cuando lo aplicamos al acondicionamiento en un sistema industrial o residencial de amplia magnitud.
Entonces, ya discutimos en el video anterior qué sucede acá. En ese evaporador sí hay refrigerante, sí hay un ciclo de refrigeración, y únicamente mencionamos que un compresor nos va a ayudar a tomar el gas refrigerante evaporado y hacerlo pasar por nuestro ciclo de refrigeración para obtener líquido luego de haber pasado por un condensador y volver al proceso. Entonces vamos a hablar un poco sobre este componente que va a tener diferentes configuraciones, pero un fin primordial, que es comprimir ese gas refrigerante, descargarlo a alta presión y temperatura y llevarlo al condensador. And we'll have a look at some worked examples and also some real life photos, etc., of exactly how this is working. Now, if you haven't watched the other videos in this series on chillers, then I'd really recommend you go back first and take a look at these and take some notes and really build your base knowledge, as this is a fairly advanced step, and you should really fully understand the operation of a chiller first before moving on to this section. Now, the chiller, as you should know, the compressor, sorry, as you should know, by now is mounted up here on the top of the chiller, and it's got it's being fed on this suction line here from the evaporator, and it's the refrigerant leaving there, boiling off, and entering through the suction line into the compressor, just passing through the vane guides here. And it's the refrigerants are then going to enter the compressor. It gets spun around at high velocity and compresses in the volute here, and then that gets sent down into the Efraín, ¿puedes activar el audio un momento para concluir con tu pregunta y comentario, que puede ser de utilidad para los compañeros y compañeras? Sí, claro, profe. Ok, ¿ves esto de acá y ves esto de acá? ¿Te parece que sean válvulas de alivio como estábamos comentando? Sí, parece. Ok, ¿qué sucede una vez que sale esto? ¿Qué estás observando acá? ¿Qué estás observando en esta configuración de tubos y en esta? ¿Y qué comentario podrías relacionar si desde tu punto de vista de ingeniero mecánico que tienen como función esas dos salidas de tubo? Bueno, parecen que son para sacar fluido ya tratado, digamos. Si sabemos que aquí hay gas refrigerante que podría tener el fenómeno de seguridad que hablamos de que haya una sobrepresión, y aquí también, ¿vos querrías que toda la casa de máquinas se llene con refrigerante a alta presión y o alta temperatura, o poder llevar esto a un punto seguro, pensando que esto es una línea de descarga? Bueno, sí, lo que hace es sacar el refrigerante en problemas, por así decirlo, a su lugar Correcto. seguro. Como una mufla. En el manual de fabricante de este tipo de equipos, observamos las recomendaciones similar a como diseñábamos una mufla de un sistema de combustión, por ejemplo, que ahí no podemos seleccionar, hay velocidad de fluido en ese trayecto de tubo, correcto, relacionado con el diámetro y relacionado con el tipo de fluido, ¿cierto? No podemos aleatoriamente aquí hacer un acople a una tubería de 4 pulgadas y esto viene en 3/4 de pulgada, Efraín. No deberíamos. Profe, se cortó un poquillo, entonces no entendí. Ok, pensando en el diseño de un sistema de escape de fluido gaseoso, esto no deberíamos, vamos a ver, el fabricante dimensiona esto de forma tal que hay un diámetro seleccionado y aleatoriamente no deberíamos cortar estos dos y hacerlos una unión hacia un tubo de 4, 6 u 8 pulgadas, ¿correcto? Sí, correcto, no se debe ser. Ok, ve que, y nada más para terminar el comentario y continuar con el video, aquí tenemos redundancia en la seguridad. Tenemos una válvula que técnicamente nos permitiría el alivio, pero en caso de que esta válvula también falle, tenemos otra válvula de alivio que nos permitiría evacuar el fluido en este sistema. Entonces, sí, es un punto a considerar, son necesarios y tienen de nuevo la finalidad de descargar de forma segura a un punto seguro una situación de un fluido problemático, como estabas mencionando, o sea, un gas refrigerante en problemas debido a un conflicto de presión por defectos operativos, poder llevarlo a descargar de forma segura. Ok, vamos a continuar. condenser here, and Adelante, sí, perdón, te interrumpí. Profe, en esos casos, digamos, llevaría el refrigerante a un lugar seguro, me imagino, a un tanque o algo así, por la naturaleza del refrigerante, que es contaminante, ¿verdad? Esto se lleva a una especie de tanque o algo así fuera
fuera de la empresa o del cuarto de máquinas en el que esté, o cómo se maneja en ese caso ese tipo de... Eso es una curiosa observación. Digo curioso porque en el caso, uno esperaría poder llevar eso a un punto seguro para ser tratado, pero como es una operación de emergencia que potencialmente, de nuevo, podría comprometer vida humana, por lo general estas descargas se llevan a que descargue al exterior fuera del edificio. Entonces, en el caso de que un evento peligroso suceda, que necesite evacuar la presión del sistema, por lo general nada más se descarga fuera de la casa de máquinas o fuera del recinto para que alivie la sobrepresión de forma segura para proteger a los usuarios, ocupantes y el equipo. En ese caso, pues ya ves, es una de las tantas opciones que tenemos para pensar en un elemento como este. Podría tratarse, al ser gas refrigerante, de una forma segura para el medio ambiente, podría pensarse, pero primordialmente esto está pensado para proteger vida humana y proteger el equipo en el evento de un fallo que genere sobrepresión en el equipo. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. si por ejemplo esas válvulas de librio están en la descarga del compresor, que está a mayor presión, ¿por qué esas válvulas de librio no las podemos reconectar a la succión del compresor que está a menor presión? Y así no perdemos refrigerante ni contaminamos. Si estás teniendo un defecto operativo y vamos a ver, es similar cuando un breaker se dispara. Cuando un breaker se dispara hay un problema eléctrico, ¿cierto? Y como elemento de seguridad queremos saber que ese problema sucedió. Porque sucedió por una razón. Puede ser que el breaker está defectuoso o puede ser que hay un cortocircuito en el sistema, ¿cierto? Correcto, sí. Pero un sistema que reconecte el breaker cada vez que se tira y no nos permita ver que eso sucedió como un evento, potencialmente podría ser riesgoso, ¿cierto? Porque la función de seguridad la estaría bypassando hasta cierto punto, cuando lo analizas desde la evaluación de seguridad del evento. Sí, sí, nunca se daría cuenta porque básicamente pasa desapercibido. Potencialmente podrías nunca darte cuenta. Entonces, sí, a nivel de protecciones de equipos, puede haber mucho campo para mejoras o innovación, sí, pero uno de los principales premisas es que se pueda observar que sucedió un evento que puede ser potencialmente peligroso y que pueda atenderse para encontrar la razón por la cual el evento sucedió. Entonces hago una analogía directa con un breaker eléctrico cuya función es indicarnos si es una protección eléctrica y si esa protección eléctrica salió de operación es porque algún evento sucedió en el sistema que activó esa protección para proteger el sistema. Ok, listo, profe. Listo. Ok, continuamos. The heat is then rejected from this and off around the building. A real world example of the compressor and how it would look if you walked into a plant room would be like this. So as I was saying, you've got the suction line and the discharge line here, and on the very top you've got the compressor hidden behind all these cables and pipes in this example. There's another example here of a much larger and older chiller with, again, it's mounted on the top here. It's just a slightly older version and it's using a different refrigerant. And you can tell that by the size, but we'll have a look at that in detail later. And I've also got a thermal imaging, a thermal image from one of the chillers we were working on previously. And as you can see from here, the discharge line is coming down here with the suction line here, and this is the hot refrigerant condensed, compressed even refrigerant coming out and entering off into the condenser. So what does the compressor do in the chiller? Well, the compressor is absolutely essential for the chiller to operate. Now, the compressor is going to compress all the particles of the refrigerant together, and that moves all the energy. It makes it really highly energetic, and really increases the temperature, and that is absolutely key to the operation. Now, if you imagine here, we've got just a beacon or a glass, and say we put a lid on it, which we can move, and we fill it with some refrigerant particles. Now, as we move this lid and push it downwards, you'll see the particles become more closely packed and they'll start to change colour, indicating they're getting hotter. Now they're becoming really closely packed, and then it's finally at the very last point where all the particles are completely next to each other
and there's a lot of energy in there. A lot like if you was to hold a bike pump and hold the end of it. As you push the piston down, the end of it heats up. That's all the particles moving together and really giving off that heat. A bit like maybe a busy train. If you start pushing a lot of people in there, it all gets a bit hot, a bit noisy, a bit sweaty. No one likes being that close to other people. They can't move around so much and they get a bit agitated. So it's just going to raise the temperature and the energy in that, so it makes everything much more dense and much more compact. And the reason that's really important is because, as you know from the kind of layout here of the chiller, we're picking up about 6 degrees Celsius on the chilled water as it's going up and picking up the heat from the building. We've got to take that heat from that circuit and move that over to the condenser circuit. Now, heat flows from hot to cold. So in order for us to extract the heat out of the chilled water loop and move it into the condenser water loop, we're going to have to make sure that the refrigerant that carries over there is entering the condenser at a higher temperature than this return water. So you can see it's coming in, or it's coming back from the cooling tower about 27 degrees Celsius. That means the refrigerant, in order for the evaporator to reject heat, the refrigerant coming into the condenser has to be hotter or at a higher temperature than 27 degrees Celsius in this example. And the only way to do that is to compress everything, compress all the particles, raise that temperature, get the energy in a much denser form so that it can be moved more efficiently, and we can transfer that heat. If the refrigerant entering into the condenser was at the same temperature, say it entered at 27 degrees Celsius, you wouldn't reject any heat and the chiller would not work. This water would go back out at 12 degrees and come back at 12, probably even higher than that. And Eso que se comenta en el video, y de nuevo esto es pura transferencia de calor y termodinámica. Estas deltas de temperatura que tenemos entre ambas líneas, sabemos que tienen que presentarse. Si esas diferencias de temperatura estuvieran tendiendo a ser cero, nuestra capacidad de transferir el calor pues también se iría reduciendo hasta tener prácticamente fluidos con temperaturas muy similares y una capacidad de transferir calor de uno al otro muy baja. Entonces, de aquí, cuando entendemos el proceso de transferencia de calor que sucede, entendemos la necesidad de que nuestro circuito de refrigeración opere de forma apropiada para tomar ese calor, aumentar la temperatura para poder rechazar el calor, como se indica en el video, rechazar el calor con el que viene y con el calor de compresión, rechazarlo, llevarlo al condensador y poder manejar ese calor a través, en este caso, de la torre de enfriamiento, y garantizar la calidad de esa superficie de transferencia de calor en nuestro sector de evaporación, también pues con la buena condición de esos tubos donde está sucediendo la transferencia de calor, tanto que no tengan incrustación por producto de agua y de nuevo que toda esa superficie no esté comprometida a nivel de la capacidad total de área de transferencia de calor que requiere nuestro proceso. Actually, the chiller will just drip out. So let's have a look inside the compressor, a centrifugal type, and see how it works. So if I just isolate this part of the chiller, we'll start to strip it down and we'll have a look inside the components. So here we've got obviously the discharge line coming there, and the suction line would be coming in and entering here where the refrigerant enters, and I've just removed those sections there so we can start to look inside. So underneath the first part of the cover, we've got the vane guides there, which do the capacity control. We've got another video on that if you want to learn how the chiller capacity is controlled. And behind that we've got the inlet shell, and then we come down to the actual compression chamber, exposing the impeller here, along with the diffuser, which is just here in between the compression chamber and the volute. The volute is this area here, this spiral around the perimeter of the compression chamber. And I'll just show a different angle there so you can see a bit better. So here we've got the impeller, and this gap in between is the diffuser. Just a small gap running between the two. If you look inside the pipe there, it's inside the discharge pipe, you can see that obviously that is the same colour.
where it's the inside of that shell. Entonces, la caracterización de los chillers, así como vemos en este video, un chiller que tiene un compresor de tipo centrífugo, vamos a caracterizar cada uno de los chillers y hay diversas aplicaciones también relacionadas con el comportamiento de la carga. No es lo mismo la selección de un chiller y el compresor con el que opera para una carga que es estable, constante, como hemos hablado, por ejemplo, en un proceso de producción de una planta industrial de alimentos, que por lo general 24/7, 365 días del año, el proceso se mantiene en condiciones estables, a el comportamiento de la carga en un edificio de oficinas, que puede tener cargas bajas en diferentes horarios del día y ser ese su comportamiento usual. Entonces podemos encontrar desde compresores centrífugos, compresores de rotores de tornillo, compresores de tipo scroll, para cumplir nuestra función de compresión en el ciclo de refrigeración de enfriamiento del chiller. And if I just do a section view on the compressor chamber there, just to show you, so we've got the motor sealed at the back here, and that is driving the impeller here, and that's just a gear mounted driver there directly off of the motor. Y aquí de nuevo el motor eléctrico, conociendo el comportamiento de esa carga, podemos tener compresores con motores de operación constante o con motores que tienen variadores de frecuencia y pueden también variar el régimen de operación. Rotates through this, and then that then in turn rotates the impeller, which sucks the refrigerant gas in, and then we're going to distribute that out at a high velocity out through this diffuser. If you look at the impeller here, so you can see we've got the gear mounted on the bottom of the shaft there, and at the top we've got the inlet of the flow area, and then we've got a shroud here, and then just hiding the blaze behind it. And if I remove the shroud, you can just expose the blaze there, and you can see the kind of shape they've got. So this will suck the refrigerant in, and it will divide the refrigerant that's coming in into equal portions and distribute that off through each of these blade discharge areas. And you can see it's a backwards inclined blade, which sends it off at a high velocity. So if we looked at the impeller from the side view, just to make you understand, so the refrigerant would be sucked in from that top area, and then it's going to flow through these channels and then out towards the diffuser. So it comes in from the evaporator, in through the suction line, and then gets forced in, split up into multiple sections inside the impeller, and the blades then compress this and throw it out and send it off down at a high velocity out towards the condenser. So as you can see, the refrigerant coming in there, hitting into the blades. I've just done a section view on there so the blades aren't in full, and it will take this path and then make its way out through the diffuser into the volute and then out into the discharge line. And there's another view of it there with the arrows indicating the flow path as the particles of the refrigerant are split up and forced through these different sections as this is rotating, also a very high angular velocity. And just the diagram here to show you an animation even to show you kind of the flow path. Y ya nada más un par de minutos para, evidentemente sabemos la operación de una turbomáquina, pero para terminar de recapitular cómo termina de comportarse el refrigerante en esta unidad, y ya vamos a empezar a trabajar con las diapositivas para discutir la materia de clase. Half of that, so you can see it's being flung off of these blades here and pushed out, and then that momentum is forcing that all the way around the volute and building up that head pressure. Now in this section view you can see the diffuser much clearer. Ya nos llegaron anuncios. Voy a ponerles los videos, si ya quieren terminar de ver el video con más detalle luego cada uno de ustedes. Vamos a continuar con las diapositivas de clase. Entonces, para cerrar el tema que hemos hablado sobre los componentes como tal del compresor, del chiller, tanto en su evaporador, condensador y compresor, ¿algún comentario o pregunta que quieran externar?
Ok, vamos a continuar entonces discutiendo un poco aquí las diapositivas de la presentación. Ok, entonces hemos hablado de que nuestro sistema de agua helada maneja la carga térmica. Sistemas de aire acondicionado se basan en transferencia de calor, una cantidad de calor, carga térmica, que es combinación de sensible y latente, es transferida de un espacio cerrado, ya sea parcial o totalmente, en donde ese calor no se desea, hacia un espacio exterior donde el calor puede ser liberado sin causar mayor afectación. Entonces, esta imagen es una casa de máquinas típica. Esto es en un centro de oficinas en Escazú. Vemos chillers. Estos chillers son enfriados por agua, como los que veíamos en el video. Podemos tener chillers enfriados por aire, como vimos en la presentación de la semana anterior, que tienen una gran superficie de intercambiadores de calor con ventiladores en la parte superior. Entonces, esa etapa final de descarga de calor requiere más espacio para el intercambiador que está en la parte superior del chiller, enfriado por aire con ventiladores para poder evacuar el calor. En este caso, nuestros chillers tienen el aislamiento, como comentamos, en toda la sección de distribución de agua helada y unas líneas de tubería que van del condensador a torres de enfriamiento. Entonces, en este caso, era una configuración de varios chillers que funcionaban descargando una línea común, intercambiaban entre ellos operación para tener un chiller de respaldo y tener uno habilitado cuando uno tenía que salir de operación para mantenimiento, tener otro que operara de forma continua. Esta era la casa de máquinas, por ejemplo, de este caso que estamos discutiendo, con sus torres de enfriamiento, recibiendo el fluido a alta temperatura, a los aproximadamente 37 grados que vimos en el video anterior, y llevando el agua de vuelta a nuestro enfriador de agua chiller, aproximadamente a 27 grados centígrados, cercano a la temperatura ambiente, en líneas que no tienen aislamiento. Prestar atención acá en esta imagen, la incorporación de válvulas de aislamiento corte para mantenimiento y juntas flexibles para poder compensar o controlar el movimiento de esta unidad, que va a tener ventiladores y motores, por lo tanto va a tener vibración y movimiento, y no queremos transmitir toda esa vibración y movimiento a nuestra red de tuberías que está adosada al edificio y sujetada con una soportería específica para controlar su movimiento. Estos enfriadores son máquinas utilizadas en sistemas de acondicionamiento o procesos industriales, como hemos discutido, y consisten en equipos de refrigeración que operan en conjunto con intercambiadores de calor, a través de los cuales fluye agua a presión impulsada por redes de bombeo. Como hemos hablado, entonces tenemos una generación de carga térmica en un equipo fan coil dentro del edificio, sistemas de bombeo que nos van a hacer fluir nuestro circuito de agua helada, agua fría que sale del chiller cercana a 0 grados, está en contacto con la carga térmica, sale aproximadamente 12 grados y regresa para continuar el ciclo de enfriamiento. El chiller tiene su compresor, tiene su evaporador y condensador y va a descargar finalmente toda esa carga térmica con otra red de bombeo hacia la torre de enfriamiento, en el caso de un sistema enfriado por agua. A nivel de chillers, los chillers se diferencian, como hemos hablado, principalmente por el tipo de compresor que utilizan para poder operar el ciclo de refrigeración y de acuerdo al tipo de intercambiador utilizado para liberar el calor que se absorbe durante el ciclo de refrigeración, que puede ser por medio de intercambiadores de agua o de aire. Aplicaciones usuales para este tipo de sistemas son generalmente cuando tenemos cargas térmicas grandes, difíciles de manejar con equipos de expansión directa. Podemos incorporar una gran cantidad de manejadoras a un mismo circuito, cada una con condiciones diferentes de carga. Varios recintos con cargas máximas y mínimas que suceden simultáneamente, que es una condición bastante complicada de manejar cuando tenemos o cuando pensamos manejar esa carga con equipos de expansión directa. Enfriamiento de agua para procesos o cargas que tienen una variabilidad muy amplia. Ventajas en el uso es que son equipos muy robustos y presentan una larga vida útil. La capacidad de controlar la carga variable, son muy versátiles para este tipo de condiciones. Hay posibilidad de colocar varios chillers en paralelo, como veíamos en la imagen. Utilizan agua como fluido de transferencia de calor. Si se tienen varios compresores, se puede sacar de operación uno sin afectar el funcionamiento del equipo, dependiendo de la selección que hagamos del mismo. A nivel de operación hay 3 variables independientes que caracterizan la operación de estos equipos: el flujo de agua, la temperatura de retorno y la temperatura de suministro. La temperatura de suministro de agua se considera como definida por el equipo.
Generalmente se requiere una estable temperatura de suministro para que las unidades manejadoras funcionen de forma adecuada. Las manejadoras que están dentro del edificio llevando la carga térmica. Por lo tanto, en los sistemas de agua helada será posible variar la temperatura de retorno o manipularla y el caudal de agua. La temperatura de retorno es la temperatura a la cual sale el agua de las unidades manejadoras de aire. Entonces, no confundir este concepto con el agua que sale del condensador y viaja hacia la torre de enfriamiento. Entonces, la temperatura de retorno de nuestra red de agua helada es a la cual sale el agua después de realizar el proceso de intercambio de calor dentro de cada recinto que está generando la carga térmica en el edificio. Podríamos observar problemas cuando este delta T es muy bajo, lo que produce problemas en el chiller, encendido y apagado constante y congelamiento. Entonces, un equipo enfriador está procurando recibir alta temperatura, realizar intercambio de calor y descargar baja temperatura, manejando esa carga térmica. Si la diferencia de temperatura entre el agua de salida, cercana a 6 grados, está siendo muy baja, muy poca diferencia en relación con el agua que está regresando, pensemos que estamos regresando agua a 8 grados, esa diferencia de temperatura puede provocarnos situaciones similares a cuando hablábamos del fenómeno de enciclarse de un sistema de expansión directa, en donde la carga que estamos manejando podría ser tan pequeña que el equipo se enciende, la maneja y se apaga. Luego se enciende de nuevo y se apaga. Y esto puede generarnos problemas operativos en nuestro equipo chiller. Inclusive condiciones en donde el delta T abruptamente sea muy cercano a cero y podríamos tener condiciones peligrosas de congelamiento. Los equipos de fábrica tienen protecciones que alarman cuando tenemos esta condición, pero también podemos tener problemas de alarmas constantes que saquen el equipo de operación si una de las condiciones operativas es que el delta T sea constantemente muy bajo. En relación con este tema, hay una lectura que está quedando de tarea para la próxima semana. Entonces, si quieren realizar la lectura la próxima semana, pues bienvenidos. El tiempo de entrega va a ser para la semana siguiente. O sea, no tenemos asignaciones para el próximo viernes, pero si quieren realizar la lectura y van a observar en la lectura una explicación pues bastante interesante en relación con estas aplicaciones de agua helada y este comportamiento de las cargas parciales. Solo se puede controlar en las unidades manejadoras de aire, pues el chiller no puede aumentar la temperatura de retorno de forma artificial. Él puede controlar la temperatura a la cual descarga el agua, pero no a la cual el agua está ingresando a su sistema. El caudal, si se aumenta la cantidad de calor que debe ser removido, debe incrementarse el caudal de agua, y usualmente se requiere para estos equipos más grandes. En estas condiciones se requerirá también más potencia del sistema de bombeo. Podemos variar el caudal que requiere, esto va a requerir equipos de bombeo de velocidad variable. Un concepto, un término que llamamos el fouling factor, es la resistencia térmica al flujo de calor generada por impurezas en el agua y depósitos en las tuberías. Entonces, vamos a tener presente siempre el controlar estos contaminantes en el agua. Pero el pensar, de nuevo, así como hablábamos de los sistemas eléctricos y mecánicos que sean a prueba de fallas, pensar en que vamos a lograr un 100% de calidad del agua en el 100% de las horas operativas del equipo, pues es una condición un poco fuera de la realidad. Entonces, en el diseño consideramos una resistencia térmica, un mínimo recomendado de 0.0005 para un sistema cerrado, y para sistemas abiertos un factor de 0.001. ¿A qué llamamos sistema abierto y sistema cerrado? El circuito que está circulando agua hacia el edificio, manejando el agua helada, suministro y retorno de agua helada. Es un circuito que nunca pierde agua. Tiene agua circulando desde el evaporador, de donde sale el agua fría, hacia las manejadoras. Hay un intercambio de calor y el agua vuelve a circular. Nunca estamos teniendo masa de agua que se pierda en ese proceso, únicamente recircula. Eso es un sistema cerrado. Veamos que este mínimo es considerablemente más bajo que el que consideramos para sistemas abiertos, y a qué llamamos el sistema abierto. Son sistemas que operan con agua y es el que vamos a encontrar, o el característico del circuito de condensación que viaja hacia la torre de enfriamiento. Está abierto a la presión atmosférica, al ambiente. Entonces, hay evaporación y hay pérdida de masa de agua sucediendo de forma constante. Al haber evaporación y el sistema ser una bandeja abierta al entorno,
hay susceptibilidad de ese sistema para que ingresen contaminantes del ambiente, y al haber una reposición constante de agua, también pues hay mayor susceptibilidad de ese circuito abierto para pues tener depósitos de contaminantes circulando o depositándose en el sistema. Entonces, esta es la diferencia principal entre sistema cerrado y sistema abierto cuando hablamos de redes de agua helada. El estándar ARI, Air Conditioning and Refrigeration Institute, para chillers, temperatura de salida de agua de 44 grados Fahrenheit, rango de agua helada de 10 Fahrenheit, el fouling factor que comentábamos, temperatura de salida de condensador de 95 Fahrenheit y un rango de temperatura en el condensador de 10 Fahrenheit. De acuerdo a los tipos de compresor, vamos a tener varias clasificaciones. Pueden ser compresores y chillers, llamados de tipo reciprocante, de tipo rotativo, centrífugo como el que veíamos en el video, de tornillo, tipo scroll, o de absorción. El control de la capacidad del equipo pueden ser de varios tipos. Por medio del encendido y apagado de los compresores, por medio de velocidad variable de un compresor, o por medio de lo que llamamos bypass de gas caliente. Entonces, cuando tenemos momentos de no consumo de carga, el equipo operando de forma constante, vamos a descargar esa presión del refrigerante por medio de un bypass para que recircule por el sistema y de esta manera controlamos la capacidad operativa. Condensación por medio de agua, utilizando torres de enfriamiento. Se utilizan para eliminar el calor enviándolo al ambiente. Son sistemas enfriados por agua, chillers, plantas de proceso. Se transfiere calor desde el agua hacia el aire. Hay diferentes tipos de torres de enfriamiento que utilizamos en nuestros procesos de acondicionamiento. Existen torres de enfriamiento que llamamos de tipo húmedo. El agua a enfriar está en contacto con el aire del ambiente. Torres de enfriamiento de tipo seco. El agua circula por serpentines también, los cuales están en contacto con el aire. Y de tipo mixto, húmedo y seco. Es una combinación de las anteriores con un enfriador de circuito cerrado. Entonces, la más común utilizada en los sistemas de aire acondicionado de agua helada enfriados por agua son las de tipo abierta, húmeda, como lo que vemos en esta imagen. Estas torres de enfriamiento están en la azotea de un edificio de oficinas en el centro de San José. Es el edificio El Tobogán. En la azotea tenemos 4 torres de enfriamiento en esta configuración, todas ellas interconectadas por una red de tubería. Descargamos el agua caliente que viene de los condensadores del chiller por la parte superior de estas torres de enfriamiento. Tenemos ventiladores para ocasionar un flujo de aire desde la parte inferior a través de toda la superficie de intercambio que le llamamos relleno en torres de enfriamiento. Entonces son una gran cantidad de láminas, en este caso son de polímero plástico, a través de las cuales se descarga todo el agua que viene del sistema. Entonces estamos haciendo pasar el agua por una gran cantidad de área superficial de transferencia de calor en contacto con aire exterior forzado, forzado a fluir a través o con ayuda de estos ventiladores, nos permite reducir la temperatura y obtener el agua al final del proceso en una bandeja inferior alrededor de la temperatura ambiente, alrededor de esos 27 grados que hemos comentado. Prestemos atención de nuevo aquí a un elemento que está acá. Vemos que esta línea de tubería distribuye agua a 2 cabezales simétricos. Sin embargo, al haber varias torres de enfriamiento, queremos que nuestra red principal distribuya, garantizar que el fluido se distribuye de forma uniforme a cada una de las torres. Entonces incorporamos también una válvula para balance antes del ingreso de la distribución de tubería de agua para esta torre de enfriamiento. Entonces, haciendo uso de estos elementos, cuando realizamos el balance de agua del sistema, podemos garantizar que cuando cada una de estas torres de enfriamiento está operando, está recibiendo el flujo correspondiente, y cuando las 4, en este caso, están operando al mismo tiempo, todas ellas están recibiendo una cantidad idéntica de agua. Okay, aquí el esquema de operación de la que hablamos de un circuito abierto. Tenemos una bandeja de recolección al final, aire ambiente ingresando, siendo forzado a circular por toda la superficie con la ayuda del ventilador que está en la parte superior. El agua caliente que viene del sistema se descarga por medio de una configuración de rociadores y pasa a través de todo ese relleno de la torre de enfriamiento, generándose el intercambio de calor. Esquemas de operación no es el más tradicionalmente utilizado, pero lo vamos a comentar, el de circuito cerrado. Entonces, hay un serpentín por el cual está viajando fluido refrigerante. Hacemos pasar el agua que se recoge en la bandeja
Y de nuevo tenemos aire forzado entrando lateralmente con la ayuda de un ventilador que genera la presión positiva para que se succione a lo largo de toda la superficie de intercambio. Y las torres de enfriamiento húmedas, agua entra en contacto con el aire. Hay transferencia tanto de masa de agua como de calor. El agua caliente que entra en contacto con aire frío, hay un intercambio sensible en este proceso. El aire que entra aumenta su contenido de humedad y hay un intercambio latente. La operación de una torre de enfriamiento húmeda, cada libra de agua que se evapora disminuye en 1000 BTUs el calor del agua que resta, que está evaporando. El enfriamiento del agua es proporcional a la diferencia de entalpías entre el aire que sale y el que entra. La cantidad de calor que pierde el agua es aproximadamente igual al calor ganado por el aire. En su operación, el agua más caliente que el aire, el proceso de mayor importancia es la evaporación del agua, el intercambio de calor latente que sucede. Debido a la evaporación, se puede enfriar el agua por debajo de la temperatura de bulbo seco del aire. Hay un límite teórico que es la temperatura de bulbo húmedo y se busca al final del proceso enfriar el agua para regresar al condensador. Algunas otras características de torre de enfriamiento: la circulación natural o forzada del aire, flujo forzado inducido, contraflujo o flujo cruzado, construidas en fábrica o construidas en campo, desarmadas pues para construir en campo. Y el flujo inducido, vemos entonces de nuevo, el ventilador nos está forzando flujo de aire lateralmente para que pase a través de la superficie. Y torres de enfriamiento de flujo forzado. Aquí esta, de nuevo, no es la comúnmente utilizada para sistemas de acondicionamiento, pero una configuración como esta, vamos a hacerle una pregunta a Lorenzo. Lorenzo, ¿puedes activar el audio un momento? Lorenzo Mora. Buenas, profe. Eso, ¿cómo va, Lorenzo? ¿Todo bien? Sí, no, todo bien. Es que sí, perdón, el micrófono de mi compu no sirve, entonces tengo que Tranquilo, cambiarme el tranquilo. celular. Aquí estamos comentando acerca de torres de enfriamiento. Esta configuración de torre de enfriamiento que vemos en la imagen, de nuevo, no es la comúnmente utilizada en sistemas de acondicionamiento, pero esta configuración, ¿dónde la has visto frecuentemente que se utilice? En plantas de energía nuclear, no sé, Efectivamente. parece eso, sí. Lo que vemos en la parte superior es vapor de agua al final de todo el proceso de enfriamiento de una planta de energía nuclear, y esta configuración de torre de enfriamiento de flujo forzado es muy comúnmente utilizada para este tipo de aplicaciones. Gracias, Lorenzo. Una pregunta, de hecho tengo una pregunta. Claro. Profe. Adelante. En esas, de hecho ahora que surge esa duda, en las plantas de energía nuclear, normalmente arriba de esos, bueno, figuras cónicas, no sé cómo se diría, pero de esas hiperbólicas, digamos, hay como vapor saliendo, ¿verdad? Arriba, ¿o no? Es vapor, efectivamente. Ajá. En las torres de enfriamiento, digamos, normales, como las que se ven en la izquierda, ¿verdad? Que es, digamos, yo he estado expuesto a esas, ¿verdad? Cuando trabajé en clima vi bastante de esas, pero ahí yo no veía vapor saliendo encima de esas. El agua sale, bueno, el vapor, o bueno, el residuo, digamos, ¿sale a la misma temperatura o no? Vamos a ver, sos familiar, y tal vez nada más para no profundizar mucho en el tema, pero sos familiar con la operación interna de cómo genera energía eléctrica la planta nuclear. Un poco, digamos, si me pide así detalladamente. No, a grosso modo, o sea, hay un proceso que genera mucho calor, que es el proceso de la degradación nuclear, ¿correcto? Sí, eso calienta agua y el agua pasa a través de turbinas y eso mueve. Ajá, así es. Calienta agua, pero la lleva ¿a qué fase? Bueno, sí, perdón, la calienta y la hace vapor, sí. Efectivamente. Entonces, tenemos un proceso similar a una planta geotérmica, ¿correcto? Entonces, estás teniendo vapor que estás haciendo pasar a través de una turbina para generar energía eléctrica, ¿cierto? Sí. Pero querés que esa gran cantidad de energía que ya, vamos a ver, el fluido que utilizaste ya entregó su energía y querés terminar ese proceso reduciéndole la temperatura, ¿correcto? Correcto. Y quieres enfriar esa agua que está haciéndose pasar por el proceso y volver a inyectarla de vuelta al sistema. En una parte, otra se va evidentemente a evaporar. Pero eso que ves es restos de todo ese proceso en donde se enfrió el agua, sí, pero hay una cantidad de vapor de agua que está saliendo. En nuestro proceso
Recordemos el inicio del video, ¿qué temperaturas veíamos? Lorenzo, ¿recordás rápidamente las temperaturas que vimos al inicio? Eran 4 temperaturas críticas. Del agua. Del agua, sí. Había 4 refrigerante, líneas de agua, roja, amarilla y celeste y azul. Las temperaturas aproximadas, ¿lo recordás? No. O sea, no, esos números específicos no, perdón. 6 y 12 en el sector interno de evaporación y 34, 35 y 27 grados en la parte que descarga al exterior. Ok. Esa temperatura que estás teniendo te permite que se genere ese vapor de agua por el delta T que tenés, o va a haber algo de evaporación similar a la evaporación que sucede cuando la piel del cuerpo suda. Que sí, hay algo de evaporación y eso es un proceso de enfriamiento, pero no ves una gran cantidad de vapor generándose. Entonces, debido a las temperaturas que estamos manejando, en esos procesos no ves una, dependiendo del proceso y las condiciones, porque si estás en una planta de producción en Coronado, en una tarde de enero, probablemente vas a ver una gran cantidad de vapor generándose, pero normalmente en los procesos sucede evaporación de agua, pero no vas a ver esa gran cantidad de vapor generándose. Ok, claro. Entonces, por las temperaturas, digamos, del fluido. Sí, claro. Correcto, que estás manejando. Gracias, profe. Ok, listo, gracias, Lorenzo. Ok, entonces parámetros de selección: temperatura de bulbo húmedo de entrada del aire, temperaturas de entrada y salida de agua, y la cantidad de calor que estamos removiendo. La temperatura del bulbo húmedo es el límite teórico al cual puede enfriarse el agua, única propiedad del aire necesaria para la selección de una torre. Temperaturas de agua, hablamos de temperatura de entrada, que es a la cual sale el agua caliente del chiller y va a ser la entrada a nuestra torre de enfriamiento. La temperatura de salida, a la cual sale el agua enfriada por la torre, 26, 27 grados, cercana a la temperatura ambiente. La diferencia entre ambas temperaturas se conoce como el rango de la torre. Entre más grande el rango de la torre, menor será el tamaño de la torre. Si el rango de esa torre es muy amplio, es porque esta torre de enfriamiento es muy eficiente, muy efectiva manejando la carga térmica. Entonces su tamaño por lo general va a ser más pequeño. La capacidad de la torre de enfriamiento es la capacidad de la torre de remover calor del agua. Generalmente se expresa en MBTU por hora. Concepto de approach: la diferencia de temperaturas entre el agua de salida fría y la temperatura de bulbo húmedo del aire, generalmente entre 5 y 20 grados Fahrenheit. Los fabricantes no garantizan el funcionamiento de una torre con un approach menor a 5 grados Fahrenheit. La transferencia de calor entre aire y agua no es adecuada, y cuando el approach disminuye, el tamaño de la torre de enfriamiento se incrementa. El control de capacidad consiste en controlar la temperatura de salida del agua. Los chillers requieren una temperatura mínima de entrada del agua al condensador para evitar picos de operación. Se controla mediante el cambio en el flujo de aire, ya sea en la torre de enfriamiento, por apagado del motor, cambio de velocidad, o en algunos casos por cambio de la inclinación del abanico. Usando varias torres en paralelo, se pueden encender o apagar y dar más versatilidad al manejo de la carga en operación de edificios de grandes dimensiones o de cargas de grandes magnitudes. Criterios de selección: generalmente los chillers trabajan con temperaturas de 85 Fahrenheit en entrada, 95 Fahrenheit en salida de condensador, un rango de 10 Fahrenheit. Con temperatura de agua fría menor a 85 Fahrenheit, el chiller opera mejor, pero la torre se vuelve más grande. Un rango mayor de 10 grados Fahrenheit puede causar que el compresor del chiller requiera más potencia, pero la torre se reduce en tamaño, así como el tamaño de las bombas. Y algunas observaciones y cuidados con estos sistemas es cuando estamos diseñando, observar muy bien que no presentemos fenómenos de recirculación de aire caliente que puedan ser riesgosos o comprometer la operación apropiada de nuestro sistema. Entonces recordamos que interactuando todos los diferentes componentes durante una operación típica de un sistema de acondicionamiento, vamos a tener inyectores, extractores, combinaciones de torres de enfriamiento, con chillers, con equipos de expansión directa, split, mini split, recuperadores de calor. Entonces, en algunos de estos puntos, por ejemplo, en la descarga de una cocina industrial, va a haber una gran cantidad de calor si no estamos prestando detalle a la interacción de los diferentes elementos. Podríamos cometer errores de diseño, como por ejemplo, dirigir toda la descarga de calor
al final de un sistema de extracción de una cocina hacia uno de los lados por donde debería entrar aire fresco hacia una torre de enfriamiento y estar entregándole carga térmica y completamente alterar el comportamiento normal de nuestro sistema. Entonces, prestar mucha atención cuando estamos diseñando y seleccionando la ubicación de los componentes a que no presentemos conflictos de recirculación de aire caliente, el mantenimiento del agua, tanto a nivel del manejo de depósitos minerales como de microorganismos. La legionela, uno de los principales microorganismos que tenemos que controlar, las labores de mantenimiento que requieren estos equipos y el control de la corrosión y tratamiento del agua, así como el control de ruido a la hora de seleccionar un espacio para estas unidades. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Nada más vamos a hacer una introducción breve o hacer un pequeño, voy a nada más pasar una filmina respecto al tema de distribución de aire y en la próxima lección ya lo vamos a comentar a profundidad con un caso de ejemplo. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a lo que hemos hablado en la clase de hoy? Okay, mientras tanto voy a ir pasando a la otra presentación. La próxima semana lo vemos con más detalle, pero con esta herramienta que vamos a utilizar, vamos a compartir esto. Ok, hay un método para dimensionamiento de sistemas de ductos que llamamos el método de fricción constante. Entonces, con este método, los ductos se dimensionan para una pérdida de presión constante por unidad de longitud. Entonces, cuando confeccionen su ductulador, van a observar que en una de las escalas se va a indicar pérdida por fricción en pulgadas de agua por cada 100 pies de ducto. Lo vamos a discutir con detalle en la próxima lección, pero vamos a relacionar con esta herramienta nuestra longitud de sistemas de ductos con una caída de presión por fricción. Y de esta manera vamos entonces también a calcular el ventilador que va a manejar ese sistema o a seleccionarlo correctamente. Voy a mostrarles nada más esta tabla de fricción que se indica. El área sombreada en la tabla de fricción es el rango sugerido de fricción y velocidad del aire. Entonces, en esta tabla de fricción, cuando utilicemos esta herramienta, de nuevo lo veremos con más detalle en la próxima lección, pero esta banda del límite inferior de 0.08, que lo vamos a observar acá, cuando hacemos el uso de nuestra herramienta, nos va a dar un límite para la selección de la pérdida por fricción relacionada con sistemas tradicionalmente utilizados que son de acero galvanizado y lo relaciona con una rugosidad absoluta de 0.003, que es la propia del acero galvanizado, que comúnmente utilizamos para configuración de ductos. Pues cuando el área sombreada en la tabla de fricción que vimos es el rango sugerido de fricción y velocidad de aire por ASHRAE. Vamos a concluir la lección por el día de hoy. Nada más quería hacer ese comentario. Para la próxima lección, entonces, por favor, todas compañeros, compañeras, tengan a mano esta herramientita para usarlo en nuestro ejercicio de diseño de ductos. Y quedo pendiente entonces del envío de los avances de proyecto y les estaré enviando todas las observaciones por mi parte. Entonces, si alguno quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta, duda, observación. Ok, si no hay más consultas, adelante, sí. Es que, bueno, nosotros tenemos una duda respecto al proyecto porque en nuestro proyecto era el del data center, que, bueno, el data center era para principios de refrigeración y ya para ese curso decidimos pegarle un call center, digamos. Entonces hicimos todos los planos, pero tenemos dudas respecto al dimensionamiento de las cargas en los baños. Porque no sabemos como qué frecuencia poner, cuántas personas van a estar, no sé, o sea, ¿hay algún método o alguna manera de dimensionar eso? Vamos a ver, de la primera observación, a menos de que sea un sistema en donde estamos considerándolo en la carga y queremos acondicionarlo, por lo general tenemos un acondicionamiento, como mencionamos anteriormente, secundario, si podemos llamarlo de una manera, en donde a través de la rejilla de puerta estamos haciendo pasar algo del aire frío del recinto
controlamos presión haciendo uso de la extracción del baño, pero no estamos teniendo difusores o elementos de descarga de aire frío para ese recinto específicamente. Si es un caso muy particular de un recinto de oficinas o de hotelería en donde se requiere una temperatura de acondicionamiento de ese espacio, sí habría que considerar luminarias, ocupación por hora de ese espacio y demás elementos que puedan generar carga térmica y hacer un cálculo de carga y efectivamente dosificar con un difusor a ese espacio, sabiendo que es un espacio de 100% aire fresco. O sea, no hay nada de aire que vayamos a recircular en ese espacio. Eso es la otra pregunta, que como todo es extracción, ese aire se debe sumar a la cantidad de aire fresco que vamos a adicionar al equipo, porque enteramente todo lo que vaya al baño se desecha. Efectivamente. Entonces, ahí voy a pasarles un dato de ASHRAE. Lo voy a comentar. Nada más. Vamos a ver, ya tuve la grabación. No, todavía no. Voy a pasarles el dato directamente de ASHRAE, pero ASHRAE menciona extracción continua y extracción intermitente cuando hablamos de baños. ¿Qué es extracción continua? Pensemos en un edificio vertical en donde hay un extractor principal en la azotea, hay una distribución de ductos y hay ramificaciones de ductería de extracción hacia cada uno de los, llamemos, 6 niveles del edificio. El ventilador opera 24/7, o pensemos que opera toda la jornada operativa del edificio, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, el edificio empieza a operar, el extractor empieza a operar y continuamente está operando todo el día, extrayendo continuamente todo el día. Eso es una extracción constante. Por lo general, la ASHRAE relaciona una extracción constante con 20-25 CFM por aplicación. Llamemos aplicación cada servicio sanitario. Y cuando tenemos extracción intermitente, han prestado atención ustedes, por ejemplo, en hoteles, que el extractor del servicio sanitario inicia a operar en los baños hasta que uno enciende la luz, ¿correcto? Eso es una extracción intermitente. No está continuamente operando, sino cuando se va a hacer uso de la aplicación, se enciende el sistema de extracción. Usualmente eso lo consideramos como 50 CFM por aplicación por cada servicio sanitario, y entonces hacemos un cálculo de la extracción que vamos a requerir en el recinto, de la extracción. Entonces, sí, hay una reposición de aire fresco relacionada con eso, y por lo general lo vamos a reponer con aire fresco que viene frío del recinto, pasando a través de la rejilla de puerta. Sabemos que hay presión negativa de 100 CFM sucediendo en el baño, y van a compensarse a través de la rejilla, permitiendo también que aire fresco que viene del exterior entre al edificio y la presión se controle a través de esa ruta de ingreso de aire fresco por la manejadora y extracción por medio de los baños. Ok, eso no es nuestro caso, pero si yo tuviera, por ejemplo, extracción intermitente y tengo suministro por difusor, no por rejilla, ¿cómo se hace la compensación de presiones? Porque si, por ejemplo, yo tengo extracción intermitente, pero tengo el suministro continuo, pues se me va a presurizar el baño, más bien los malos olores o el aire del baño va a salir hacia la oficina. De nuevo, ahí hay que analizar muy bien el caso. Intermitente. No, o sea, vamos a ver, tienen que ser concordantes una lógica operativa con otra. En el caso de que por diseño se requiera un acondicionamiento constante en un hotel de lujo para el baño, vamos a requerir, si se está haciendo ingresar aire frío que incluye aire fresco, por lo tanto, potencialmente podría presurizar el recinto, tenemos que tener extracción continua. Siempre que se esté inyectando, tener extracción para poder compensar presiones en el recinto. Okay. O sea, el concepto del manejo y balance de presiones tenemos que tenerlo siempre presente, porque una interacción no cuantificada, no controlada en alguno de los puntos del recinto o edificio puede tener impacto en la operación general. Sí, porque por ejemplo, si la extracción no está bien, lo que podemos hacer es más bien sobrecargar la manejadora. Puede suceder diversidad de situaciones, pero por eso tenemos que conocer muy bien, de nuevo, no es la mayoría de los casos en donde hacemos un acondicionamiento específico de los baños. En gran mayoría de casos lo que hacemos es un acondicionamiento con aire que ya cumplió su función de acondicionamiento por el área ocupada y se termina de descargar a través de los baños, estando todavía en una condición de baja humedad y temperatura. Pero cuando se requiere hay que analizarlo como un caso de generación de carga térmica como tal. Ok, listo, profe. Okay. Listo. Eso sería, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ok, vamos entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a terminar la grabación por el día de hoy.